Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Ovejas Negras. Tengo aquí una invitada muy especial a quien quiero muchísimo porque hemos tenido la oportunidad de compartir desde que nació la Escuela de Innovación Educativa y particularmente desde uno de sus grandes poderes como oveja negra, que es la danza. Hoy queremos también escuchar a una bailarina profesional, coreógrafa y maestra, Angelita Mesa. Angelita, bienvenidísima. Estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿cómo estás? Ya, muchísimas gracias. Me siento muy feliz, súper honrada de esta invitación. Me encanta el tema de las ovejas negras, así que bueno, aquí estoy para que compartamos estas experiencias de vida que definitivamente nos nutren día a día. Así que muchísimas gracias por la invitación, Janet. Entonces, pues nada, comencemos contándoles quién es Ángela Mesa. Cuéntanos, por favor, de ti, cuéntanos un poquito cómo es que vibras con las ovejas negras. Bueno, como lo mencionaste al comienzo, yo soy bailarina, bailarina de profesión, pero bailarina también de vocación. Creo que en el momento en que decidí la danza como carrera, me fui por ese camino súper confiada de que era mi camino y bueno, hoy después de 20 años de dedicarme a esto, creo que estoy absolutamente segura de que no me equivoqué, que era el lugar y el camino que quería abordar. Así que soy bailarina, amante de algo que vine encontrando en el camino y fue del cuerpo en movimiento. Creo que en algún momento trascendí este tema de la danza como una experiencia técnica y me volqué a un lugar que en este momento me apasiona muchísimo a través de mi danza, de mis creaciones escénicas, sino sobre todo de mis experiencias pedagógicas en la sala de clase. Y es en ese lugar donde me siento absolutamente más plena. Me siento plena en muchos lugares, pero ese lugar del aula, del espacio pedagógico, ese es el lugar donde me siento más cómoda, más feliz. Así que eso, soy una bailarina que eh, em, se siente absolutamente feliz de compartir sus hallazgos desde el cuerpo a la gente que quiera experimentar también la maravillosa experiencia de un cuerpo en movimiento. Perfecto, y mira cómo planteas lo pedagógico, ¿no? La posibilidad de compartir con otros en un aula de clase o en un aula en general, en un espacio físico, ayudándoles a vibrar con esa misma pasión que a ti te conecta. Tú eres también licenciada en Filología de Idiomas de la Universidad Nacional. Cuéntanos un poquito cómo ese punto de tu vida conecta de pronto con estos elementos pedagógicos. Me gustaría como contarte un poquito desde ahí. Claro que sí. Yo soy licenciada, como lo mencionas, de la Nacional en Filología de Idiomas. Soy maestra en danza de la Distrital, así que estoy formada absolutamente en la universidad pública, cosa que me llena de orgullo. Eh, y sí, en un principio, te cuento, Janet, que yo inicié la carrera de filología un poco movida eh, por ese amor que siempre le he tenido como a la docencia. Yo me recuerdo a Ángela chiquita jugando a ser profe. O sea, ese era creo que uno de los juegos preferidos de mi infancia. Así que yo siempre como que me visualicé en ese lugar. Y quizá por eso elegí la licenciatura. Claro, me gustaba aprender otro idioma, me encantaba el tema de la literatura, de la lingüística, todo esto que está relacionado con mi carrera, pero en realidad creo que el lugar con el cual me conectaba era con el tema de lo pedagógico.
Y aunque de manera directa no he seguido ejerciendo ese lugar profesional, sí he encontrado en toda esa base de conocimiento que me brinda la licenciatura un lugar para aplicar todo todo este conocimiento de construcción de, entre comillas, conocimiento en el aula a través de la danza y a través del cuerpo. Así que, nada, la filología me brindó ese lugar de exploración, de cómo transmitir, de qué manera hacer que la gente se enamore de la acción física, de la danza, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal que transmitimos a través del cuerpo. Así que sí fue una herramienta muy importante para mí. Esto que pasó ahí en la Nacional respecto a mi proyección futura de mi profesión como Y docente, y docente. yo creo que hay muchas ovejas negras que nos escuchan que pueden resonar con el hecho de que uno sabía por allá en el fondo de su corazón, como llamaba la selva, que quería ser maestros, pero no necesariamente el primer paso que dieron era el que los iba a llevar, pero son puntos de conexión. También yo sé que hay ovejas negras que nos escuchan que son profesionales de otras áreas, que acá en Colombia los llamamos profesionales no licenciados porque son profesores de otras áreas, ingenieros, arquitectos, etcétera, psicólogos que están ejerciendo la docencia. Y siempre he sentido que hay justamente en su corazón un deseo de enamorar a otros de lo que uno sabe, de lo que uno hace. Y me parece muy lindo que lo expreses así porque siento que muchas veces se nos olvida, o también hay que decirlo, hay maestros ejerciendo sin ese amor, sin esa vocación, sin ese lugar de qué bonito hacer que otros, sean niños, sean adultos, se enamoren como uno de lo que uno quiere tanto, ¿sí? De esa disciplina, de ese saber, etcétera, con el que uno vibra tanto, pues sentir uno que la docencia, que la pedagogía consiste en enamorar a otros de esa pasión y encontrar uno su pasión. En este caso, para ti fue la danza, ¿no? Y llegar a conectar con esa pasión y lograr transmitir, me parece que es muy lindo y que siento que para quienes estén por ahí sintiéndose perdidos un poco, de bueno, ¿será que sí? Me gusta enseñar, pero no estoy del todo seguro que lo que me gusta enseñar sea esto, ¿no? Pues qué bueno que se puedan hacer esa pregunta porque yo creo que vale la pena siempre que esos puntos conecten y en el fondo del corazón de uno sabe lo que está buscando y lo que está necesitando y creo que tú escuchaste a tu corazón cuando decidiste entonces irte por la danza y vivir desde esa pasión. Y hay algo que me gustaría también contarles de lo que hemos hablado nosotras dos previamente y es el hecho de que tú, a pesar de que hiciste la docencia, quisiste enamorar, tú has sido un poco rebelde de los sistemas formales, de estar ejerciendo la docencia en entornos educativos formales. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, Janet. Bueno, yo creo que eso es una cosa como de esas necesidades de libertad que uno sabe que profundamente necesita, desde como tú lo llamas, como esos llamados del corazón. En general, me ha costado en general abordar espacios formales en todos los sentidos, ¿sí? Generalmente mis trabajos han sido muy autónomos, lugares donde he tenido la oportunidad de manejar mi tiempo, mis contenidos, mis maneras. Entonces, en general, los espacios formales los siento un poco como de encerrarme, ¿no? De poca libertad. Específicamente, digamos que las instituciones formales educativas, pues siento, no las considero mucho mi lugar en donde me siento nadando tranquila,
porque siento que se pierde mucho tiempo y mucha energía en esas cosas de la evaluación, de cumplir un pensum, de adquirir unas destrezas específicas, de que los chicos tengan que visualizar su trabajo del año hacia el Christmas show. Y entonces como que yo siento que no hay tiempo de eso que decía yo hace un momentico, de enamorarlos realmente, ¿no? Sino que me siento un poco siguiendo un libreto que a veces no siento que sea el libreto más apropiado para un niño o para un joven respecto a su experiencia corporal. Entonces, hay una cosa, Janet, que me ha sucedido a lo largo de este tiempo que he venido danzando y que he venido como involucrada con la danza, y es que yo siento que la, la danza, pero más que la danza, el movimiento, el cuerpo en movimiento, permite reconectarse con ese lugar que yo siempre he considerado y te decía la vez pasada, es como ese gran olvidado que es nuestro cuerpo. Entonces yo siento que en los procesos no formales he encontrado los mayores hallazgos frente a esa conexión del ser humano con respecto a su propio cuerpo a través del movimiento. Entonces, yo en esos espacios me siento absolutamente libre porque para mí es como un espacio de laboratorio, es como un espacio donde yo pruebo cosas, donde encuentro aciertos y errores, donde encuentro caminos que nunca me había imaginado, donde encuentro cosas que yo digo, no puede ser, esto existe, esto es real. Estos alcances que se tienen a través del cuerpo en movimiento son absolutamente abrumadores y abrumadores en el sentido de lo grandiosos que son. Entonces, sentir que tú puedes a través del cuerpo en movimiento y a través de la danza hacer que las personas se reencuentren, se reconozcan, se sanen, se expresen, eh, digamos que potencien su creatividad, que creen vínculos, que se sientan en colectivo. O sea, hay tantas cosas, Janet, que yo digo, wow, esto es un espacio absolutamente maravilloso y por eso me siento tan cómoda en los espacios no formales porque siento que allí la autenticidad de mi concepción de la danza puede aflorar. Yo siento que ahí florezco. En los otros lugares siento que me cortan como las raícitas y entonces como que no puedo florecer. Es eso. Como que no te dejan volar. Sí, exactamente. Mira, y has dicho aquí varias cosas que estoy segura que nuestras ovejitas negras van a resonar con eso, porque una oveja negra está justamente muy incómoda en esos lugares, es donde no la dejan florecer, ¿sí? Donde se siente justamente como atrapada, como encarcelada. Entonces, si se están sintiendo así, considérense ovejas negras, porque efectivamente ese es uno de los primeros grandes síntomas, ¿no? Y uno mira atrás y se pregunta cuántas veces me he sentido así, y realmente uno empieza a entender que desde muy pequeñito se sentía así, ¿sí? Bien fuera porque en el colegio mismo no lograba expresarse como quería, no lograba mostrar toda su autenticidad o porque también uno empieza a opacarse mucho, a sentir que la lucecita que uno tiene se va apagando por los formatos, como tú dices. Lamentablemente en la estructura de los sistemas educativos ha sido tan rígida que lo que más ha hecho ha sido apagar esas luces. Es como pretender justamente que una florecita crezca en una jaula y horrorosa, ¿no? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar por más que la flor quiera y por más que alguien intente cuidarla. Esa estructura misma no lo deja, no lo permite. Entonces, yo veo aquí dos cosas, dos mensajes que me parecería lindo reforzar para nuestras ovejas negras. Y es uno puede buscar caminos de libertad, como hiciste tú, ¿sí?
de irte a otros escenarios, pensar en qué otros escenarios yo puedo florecer, yo puedo lograr eso, que mi creatividad también estalle. Y dijiste otra cosa que es muy común en las ovejas negras y es nuestra capacidad de asombro, de cómo podemos prendernos de eso con lo que nos encontramos de repente en el rostro del niño o en uno de nuestros estudiantes, en ver la felicidad de nuestros estudiantes haciendo determinadas cosas. Tú lo dijiste, como el cuerpo en movimiento, como que desata una cantidad de posibilidades que en otros lugares, en otros escenarios no habría podido ser. Pero también veo, y me haces pensar cuando te escucho, en colegas que he conocido que logran que cuando cierran la puerta de la aula de clase, ese espacio se vuelve un lugar de libertad para ellos, para sus estudiantes. Entonces, creo que la invitación fundamental acá es cómo desde nuestra propia creatividad, desde nuestras propias condiciones, desde nuestra propia pasión, buscamos generar esos espacios de libertad donde primero que nada nosotros podamos florecer, porque yo creo que si un maestro no se siente así como tú lo expresas, así como se siente cada cosa que tú haces, y yo que tengo el honor de conocer tu trabajo y lo he visto, que uno diga, o sea, que se sienta que el maestro está vibrando con lo que está haciendo, que lo está disfrutando, que está siendo feliz, pues va a ser muy difícil que logre que sus estudiantes, sea de la edad que sean, pues también vivan una experiencia así, una experiencia en la que vibren, en la que se sientan auténticos, en la que expresen lo que necesitan expresar y en la que creen también de una manera que también les dé pues lo que todos finalmente vinimos a hacer en esta tierra y es a experimentar desde nuestra autenticidad y de nuestra libertad. Entonces, qué lindo que seas tú quien lo ha vivido, quien ha tenido esa experiencia, que nos puedas transmitir pues ese mensaje del cuerpo en movimiento. Y me gustaría que entráramos un poquito a contarles más qué representa esto del cuerpo en movimiento para generar esas experiencias de autorreconocimiento, esos lugares creativos. Me gustaría mucho que nos contaras desde tu experiencia qué es lo que esto puede representar como un tesoro para los maestros que nos escuchan, bien sea porque estén en las áreas en las que el cuerpo está en clave o también para invitarlos a hacerse la pregunta de cómo desde su propio lugar pueden ayudar a conectar con esta expresión de creatividad que nos has planteado. Wow, me haces una pregunta hermosa, una pregunta que se me vienen a la cabeza muchas cosas, pero la primera y creo que la más, la que me ha movido más, Janet, la mente, el cuerpo y el corazón, ha sido encontrar, encontrarme a través de todos estos años de experiencia pedagógica y experiencia con las personas a través de la danza, y es encontrarme con eso que te decía hace un momento del cuerpo como el gran olvidado, ¿no? Yo siento que nosotros estamos viviendo una experiencia física, que en esta experiencia tridimensional, y sin embargo, ese lugar que nos conecta con esta experiencia, pues está completamente desconocido. Me refiero al cuerpo. Entonces, es muy común, no solamente en los chicos, en los adolescentes, en la gente joven, sino en la gente adulta también, encontrarme con personas que desconocen completamente su cuerpo, no lo habitan, no lo viven, no lo reconocen. Entonces, y claro, siento que cada vez esto que nos está llevando a un lugar cada vez más complejo en este sentido, porque todos estamos hiperconectados con la tecnología, con los dispositivos, con nuestros móviles, las redes sociales, las computadoras, en fin, y cada vez nuestro cuerpo está más olvidado, es un lugar que no nos pertenece.
que no sabemos cómo movernos, que no sabemos cómo funciona, que no sabemos vincularnos a través del cuerpo, ni con nosotros mismos, ni con los otros, ni con los entornos. Yo siento que volver al cuerpo en este momento histórico de nuestra vida es disruptivo, es realmente una forma de resistencia a perder nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que este ha sido ese lugar, ha sido mi gran lugar donde yo digo, aquí es donde yo quisiera entrar, donde yo quisiera aportar, porque a través de la danza, o sea, la danza me ha llevado al cuerpo en movimiento, que es un lugar mucho más amplio, un lugar en donde me he encontrado con las técnicas somáticas, con el deporte, el entrenamiento, con el movimiento recreacional del cuerpo. Me he encontrado con muchos otros lugares que siento que le permiten a las personas reencontrarse, volver al cuerpo, entender el cuerpo, reconocerlo como propio. Así que siento que este lugar de lo somático es absolutamente poderoso. Entonces yo siento que he trascendido un poco como ese lugar de la danza y por eso yo hablo más del cuerpo en movimiento que incluso de la misma danza siendo bailarina y siendo maestra de danza, porque siento que dentro del aula de clase y dentro de mis experiencias formativas suceden muchas otras cosas que están superando la formación técnica. Yo dicto clases de danza contemporánea, de ballet, de flamenco, de tango, por ejemplo, y yo siento que la danza y el técnico se convierte a veces un poco en una excusa para llegar a otros lugares mucho más profundos, ¿sí? Donde la gente se encuentra no solamente con sus cuerpos, sino con ellos mismos, con sus recuerdos kinéticos, con sus experiencias de vida, con sus necesidades de decir cosas, con la sorpresa de que pueden crear, de que pueden ser, digamos que potencializar todo ese ser creativo que son. Porque la gente piensa, Janet, que los artistas somos los únicos creativos, que es como que la creatividad está solamente para los artistas. Y resulta que la creatividad es una característica intrínseca del ser humano. Entonces, todos somos absolutamente creativos porque tenemos que hacerlo para la vida diaria. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, optando por un camino u otro, creando cosas para poder vivir nuestro cotidiano. Entonces, encontrar en esos lugares del cuerpo en movimiento seres humanos que se encuentran por primera vez con esa capacidad de crear, de narrar a través del cuerpo, de descubrir en su cuerpo nuevas maneras de moverse, nuevas maneras de vincularse con los otros. Todo eso hace del cuerpo en movimiento una experiencia que tiene un potencial hermosísimo. Y yo digo, el cuerpo, y tú sabes, Janet, porque es tu área de conocimiento, tú eres una dura en eso, pero tú sabes que todo lo que pasa por el cuerpo tiene un impacto en el aprendizaje enorme. Entonces, he encontrado también que el cuerpo puede ser una herramienta de aprendizaje, no solamente para los espacios académicos o pedagógicos relacionados con la danza, el deporte, las artes y demás, sino cualquier área del conocimiento, ¿sí? Em, yo creo que este es un llamado también a los docentes en diferentes áreas, las áreas de las ciencias naturales, del lenguaje, de las matemáticas, de todas las áreas del conocimiento, a explorar en el cuerpo procesos pedagógicos potentes, ¿sí? Hacer que los chicos eh, a través del cuerpo tengan experiencias de conocimiento,
que se paren de las sillas, que trastoquen esos espacios físicos formales del salón de clase dispuestos, que tienen una disposición además absolutamente jerárquica, donde el maestro está allá adelante, los chicos están de frente, sentados a ellos en una posición inferior, sentaditos quietos, y entre más quietos mejor, y entre más calladitos mejor. Entonces, si los maestros logramos mover a estos chicos, volverlos a su cuerpo, que cada experiencia de conocimiento sea una experiencia que pase por el cuerpo, yo digo, wow, ¿cómo potencializaríamos esos espacios académicos? Yo digo, si a mí en el colegio me hubieran enseñado la física, la trigonometría, las matemáticas, la geometría, a través del movimiento, te aseguro, Janet, que en este momento yo sabría algo de física, de trigonometría, de geometría, digamos que cosas que yo en este momento no recuerdo absolutamente nada, pero te aseguro que si a través del cuerpo me hubiera tocado ese conocimiento, seguramente que en este momento lo reconocería, lo recordaría y lo aplicaría para mi vida. Así que, bueno, siento que el cuerpo en movimiento tiene un potencial absolutamente enorme en la vida del ser humano. Siento que tenemos que recuperar nuestros cuerpos, que tenemos que volver otra vez a nuestros cuerpos. em, en un mundo donde estamos tan tecnologizados. Quisiera como resaltar, a ver, ¿por dónde empiezo? Me gusta esto que dijiste sobre el mensaje para los maestros que nos escuchan, y es que esto ya hace mucho tiempo está mandado a recoger. Desde el aprendizaje experiencial estamos hablando hace décadas, ¿sí? Se ha planteado la importancia del moverse, del tocar, etcétera. Y lamentablemente tú pasas hoy por colegios y por universidades y se siguen organizados los salones así, en filas, ¿no? De hecho, sigue siendo lamentablemente un despropósito que tú tengas el salón desordenado, ¿no? Entre comillas. Entonces, viéndolo desde este punto en el que tú nos has planteado la conversación y de lo importante que es el cuerpo para el aprendizaje, yo creo que estamos ante una oportunidad única para argumentar incluso a estos resistentes todavía al cambio, por qué necesitamos que nuestros estudiantes se muevan, hagan otro tipo de cosas, se ubiquen espacialmente de otra forma. Me hiciste pensar en una experiencia que tuvimos con adultos, en la que llegamos y efectivamente ellos estaban en fila, era su primer día de clase. Yo iba asesorando a un muchacho en su tesis de maestría y entonces ellos estaban sentados en filas y el profesor, él se paró al frente en esa posición jerárquica que mencionaste. Y los estudiantes, los señores que ya eran mayores, estaban muy asustados, es que se les notaba en la carita lo asustados que estaban. Yo me imagino las memorias que estaban en ese momento rondando por su mente, ¿no? De todas esas experiencias negativas que tuvieron desde su infancia, porque estaban retomando después de muchos años su bachillerato, ¿no? Y entonces le dije yo, mira, yo les voy a pedir un favor, rompan filas porque es que yo no puedo. Humanamente yo ya no puedo estar en un lugar así. Yo necesito que por favor rompan filas, hagamos círculos y me senté y le pedí al colega, al estudiante que se sentara también. Nosotros sentados en el círculo con ellos y cambió completamente la energía, su rostro. Empezaron a hablar con una tranquilidad. Solo el hecho de moverse, cambiar de posición, romper esa estructura jerárquica que manifestaste ahorita, eso ya cambió completamente la energía del salón y la disposición de ellos, sin ni decirles el éxito rotundo que fue ese curso con ellos. Entonces, yo creo que hay muchos de los que nos escuchan seguramente han estado en alguno de estos lugares o sentados en esa posición de inferioridad que tiene uno cuando está el otro arriba, al frente, ¿cierto?
o han estado como maestros en ese lugar de supuesta superioridad y creemos que lo estamos haciendo bien porque es que así se ha hecho toda la vida, entonces pues debe ser que está bien, ¿sí? O han estado en ese lugar en el que lograron romper ese paradigma a la larga, ¿no? Que se formó y que hemos repetido sin siquiera saberlo. Es que como que ya algo automático por allá nos dice que tienen que estar quietecitos, como dijiste, quietecitos y calladitos, que así se ven más bonitos, cuando realmente estamos perdiendo nuestro tiempo y haciéndoselo perder a ellos. Entonces, pues qué lindo, solo con ese detalle, la invitación a explorar todas las posibilidades que puede representar, hacerlos mover, hacerlos caminar, salir del aula, salir de ese lugar, cambiar la disposición de las cosas, ya nos ponen en un, también pone nuestro cerebro en una disposición diferente, en una mirada diferente. Y bueno, yo estoy segura que alrededor de esto que tú dominas, sobre todo con tanto amor, pues hay muchas cosas interesantes del cuerpo. Aprovechamos para anunciarles que muy pronto vamos a estar con Angelita construyendo un escenario para invitarlos a ustedes, a quienes nos escuchan, a participar de una experiencia de estas, como plantea Angelita. De hecho, una de las primeras oportunidades hermosas que tuvimos con ella de trabajar juntas fue en un taller en el que se integraba la física y la danza. Y a propósito de lo que dijiste, lo que yo sé de física lo aprendí en ese taller tuyo. Nos enseñaron allá quietecitos, ojalá solo mueva la mano y el papelito que tiene o el cuaderno. Entonces, pues qué bello esto que nos compartes, porque estoy segura que desde ahí se pueden generar también muchos planteamientos. Qué bonito que la gente cuando escuche esto se pueda poner a pensar, "Oiga, yo de verdad muy pocas veces hago mover a mis estudiantes, ¿no? O que se pregunte, ¿cómo podría yo?", que es la pregunta del innovador. Recuerden que las preguntas del innovador son, ¿qué tal si? ¿Por qué no? ¿Cómo podría? Porque eso pone nuestro cerebro en un ejercicio de ideación muy lindo. Así que pues bueno, qué bueno que puedan a partir de lo que escuchamos de Angelita, preguntarse qué tanto nos estamos moviendo y qué tanto estamos entendiendo el cuerpo con una serie de posibilidades infinitas, porque es que todo está en el marco de nuestra creatividad, o sea, el límite está en nuestra creatividad. Pues cómo podemos entonces nosotros enriquecer más esa experiencia educativa y la posibilidad que tenemos de transformar. Y mencionaste algo con lo que dijiste de la tecnología, que estamos tecnologizados, ¿cierto? Que es muy cierto y que me gustaría poner sobre la mesa en esta parte, y es, vivimos una pandemia. Me gustaría mucho que nos contaras como de esta pasión que tú traías por estar en espacios abiertos, en espacios donde pudieras enamorar desde el movimiento, en donde estabas viviendo toda esta explosión de posibilidades con el cuerpo en movimiento. ¿Qué pasa durante la pandemia y qué preguntas te haces ahorita con este año que pasó y lo que viene con relación a la inteligencia artificial y a lo que representa para el ser humano esto de estar tan rodeado de tecnología y tan inmerso muchas veces en la tecnología? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta para los que nos dedicamos al cuerpo, ¿no? Hay como varias cosas ahí muy importantes que estás mencionando, Janet, que creo que son muy dignas de echarle cabeza y corazón también. Así que, bueno, en primera instancia, cuando arrancó todo este tema de la pandemia, creo que para los que nos dedicábamos al cuerpo, fue un lugar muy difícil porque creo que la primera pregunta era, si nosotros trabajamos con el cuerpo, ¿cómo vamos a continuar nuestro trabajo en un contexto donde no están los cuerpos, donde no tenemos los cuerpos físicos, ¿sí? Y fue un reto grandísimo, fue un reto enorme para todos nosotros,
plantearnos cómo dictar una clase de danza a través de la virtualidad. Pero eh, siento que el ser humano necesita como esas dificultades para salir de zonas de confort, para idear nuevas cosas y plantearse nuevas cosas, pero sobre todo entender que en los cambios y en las necesidades del cambio vienen grandes respuestas. Entonces, en ese sentido, tuve una experiencia en especial, Janet, que quisiera compartirla acá, y es que para época de pandemia trabajé dictando unos talleres de bienestar y socioemocionalidad para docentes del distrito, que venían muy aporreados justamente por la pandemia, de ese estrés tan grande que les produjo el abordar sus clases, porque además no eran clases con 10 chicos, sino con 40 chicos a través de la virtualidad, con todo lo que se les vino para ellos de tener que asumir el uso de tecnologías que a lo mejor no estaban en ese momento tan al alcance o que no las habían utilizado antes. Entonces, estos maestros que les tocó quedarse en sus casas, viviendo, a todos, igual nos tocó quedarnos en nuestras casas, viviendo estos contextos familiares que a veces también no eran tan fáciles, pero entonces asumir en ese contexto familiar y en ese contexto cotidiano su contexto de trabajo, abordar nuevas tecnologías, abordar las plataformas, las maneras de hacer las cosas a través de la virtualidad. Así que nosotros entramos un poco como a través del cuerpo otra vez a generar, a tratar de generar en estos docentes lugares de bienestar personal, ¿sí? Un lugar de bienestar físico, un lugar de herramientas para abordar su bienestar emocional, un bienestar relacional respecto a sí mismos, al otro, ¿sí? Al entorno pedagógico. Y entonces teníamos el mismo problema. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a abordar un taller en cuerpo y socioemocionalidad si no tenemos a los docentes de cuerpo presente? Si están allá, distantes a través de una pantalla, era nuestra única manera de conexión, la pantalla. Entonces, si bien nosotros los bailarines, los que trabajamos con el cuerpo, vivimos constantemente en un mundo tan análogo, ¿sí? Que es nuestro cuerpo presente, vivo, decíamos, ¿cómo vamos a abordar un trabajo con el cuerpo sin los cuerpos, si no los tenemos? Ese fue un primer reto muy grande, pero a la vuelta, Janet, de toda esta experiencia que tuvimos del taller con los profes, nos dimos cuenta que fue absolutamente posible conectar a través de la virtualidad de una manera muy profunda con estos seres humanos, no solamente desde sus cuerpos, sino también desde sus emociones, ¿sí? Em, que logramos cambios muy grandes, que logramos establecer hábitos en ellos, hábitos saludables, nuevos hábitos de reconocimiento, de descubrimiento con ellos mismos. Una cosa súper sencilla como por ejemplo abordar el tema de la postura corporal, ¿sí? Siento en esa idea de que el cuerpo es nuestro gran olvidado. Cuando nos damos cuenta, Janet, los adultos en general tenemos unas posturas terribles, que son posturas que hemos venido construyendo a través de nuestra... No, es que ni siquiera los adultos, los jóvenes ya las tienen, que son posturas que se han venido construyendo a través de la falta de uso del cuerpo. Cuando tú le planteas a una persona reconocer en su postura física la postura ante la vida, por ejemplo, ¿sí? Cómo mi cuerpo habla de mí mismo, de cómo yo siento, yo pienso, yo concibo el mundo,
te das cuenta que el cuerpo termina siendo un espejo maravilloso de ti mismo. Y entonces, ¿cómo esa manera de tener tus hombros hacia adelante o tu pecho hundido, tu cabeza que mira hacia abajo, habla tal vez de una personalidad que se cierra, que no se abre al mundo, tal vez de una actitud temerosa ante la vida, ante los cambios, ante el fluir de la vida en lo cotidiano? Cuando tú te das cuenta y te descubres desde ahí y adoptas una postura donde estás erguido, donde tienes tu pecho proyectado hacia el frente, tu rostro mirando al frente, tus ojos con la capacidad de mirar lejos, ¿sí? De abarcar el mundo, te cambia la vida, te cambia el mundo, te cambia tu concepción de ti mismo y de quién eres respecto al mundo que vives. Cosas tan sencillas como esas, tajitas como esas, son cambios enormes, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta, Janet, que, el, que, que el ser humano tiene esa necesidad tan grande de reconocimiento y de autorreconocimiento, no importa que estés trabajando a través de un computador, no importa que estés en la distancia, ¿sí? Es una necesidad humana, Janet, que florece, que hace que esos seres humanos empiecen a, a florecer, empiecen a verse de maneras distintas, empiecen a concebir sus cuerpos de manera diferente, empiecen a amarse, a quererse, a sanar cosas. Entonces, yo digo, eh, la pandemia me trajo ese gran hallazgo que el cuerpo es tan poderoso, la necesidad del ser humano eh, de entrar en acción física, emocional, relacional, es tan poderosa que no importa si los tienes de frente allí en el salón de clase o los tienes a través de la virtualidad, viéndolos a través y estableciendo esa comunicación, esa conexión a través del computador, igual los resultados son maravillosos. Así que bueno, un poco tratando como de responder, creo que me fui un poco como por las ramas, pero tratando de responder a eso, de qué pasó con la virtualidad. Yo siento que ese fue un momento de la pandemia en que justamente eh, nos hizo reconsiderar eh, el, el cuerpo, pero también nos entregó una necesidad imperiosa de volver a nuestro cuerpo, ¿sí? De movernos, de salir, de respirar del aire afuera, de llenarnos de vitalidad, de entender esa necesidad que tiene el cuerpo desde su lugar de movimiento. Así que, bueno, esa creo que fue un poco la experiencia en pandemia enriquecedora total, desde todos los puntos de vista. Qué lindo escuchar eso, qué bello, porque mientras estabas diciendo esto de los hombros, el pecho, yo estaba haciéndolo acá, ¿no? Me hiciste pensar en que uno, como dice el adagio popular, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que de la pandemia, como nos hizo anhelar tanto esto que decías de salir, de respirar, etcétera, siento que como desde ese mismo lugar cobra tanto valor esto que tú nos estás diciendo, es el hecho de que venimos como de una evolución tecnológica imparable y una evolución tecnológica que no podemos simplemente hacer a un lado. Necesitamos entender cómo vamos a liderar en medio de esta, liderarnos, ¿cierto? El autoliderazgo, voy a atreverme a ponerlo acá porque entonces, en la Escuela de Innovación Educativa hemos estado planteándonos mucho las preguntas alrededor de esto y alrededor de esta realidad que ya no podemos detener. ¿Cuál es el lugar para nosotros como maestros, como líderes educativos? Que gran parte de la invitación que te hicimos y que les vamos a estar contando
a todos los proyectos que vienen con Angelita tienen que ver con eso, con el hecho de que también estamos de acuerdo contigo en que este es el momento para mirar hacia esto que no hemos mirado, hacia esos olvidados, ¿no? Entonces, uno de ellos es nuestro cerebro y cómo potenciamos nuestro cerebro y lo activamos y efectivamente evitamos el deterioro cognitivo, pero está también otro de estos aspectos fundamentales y es cómo volvemos a, tú lo has dicho, el gran olvidado que es nuestro cuerpo y cómo va a cobrar valor ahorita el bienestar y todas estas posibilidades que tú nos has contado hoy. Y es cierto, la inteligencia artificial nos va a liberar de muchas tareas repetitivas, cansonas, si las sabemos realmente como justamente liderar, ¿no? Si la sabemos aprender a tiempo, si no dejamos simplemente que nos desborde y nos pase por encima, sino que realmente podamos a tiempo entenderla. Entonces, qué importante volver a eso que el ser humano en este momento de la historia de la humanidad necesita, ¿no? Y definitivamente volver a conectar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, pues me parece que va a ser una de las necesidades vitales. Y qué bonito contar con apasionados, apasionadas como tú, que entienden este valor. Y creo que este es el momento, además, para darle un nuevo lugar a su profesión, un nuevo lugar a quienes han estado justamente apasionados por el cuerpo en movimiento, por la importancia de todos estos elementos que tú nos has traído hoy. Y es un lugar para que volvamos a los olvidados, ¿no? Y fíjense que aquí conecto nuevamente con las ovejas negras porque muchos de los olvidados, muchos de los que han estado diciendo, miren, es que es importante el cuerpo, es que miren que las artes en general van a aportar a la creatividad humana, como lo dijiste hace un rato. No es para que nos volvamos todos artistas, es porque ustedes desde ese lugar de enunciación han tenido la oportunidad de reconocer mejor lo que activa en nuestro cerebro esa capacidad innata, esa capacidad con la que todos venimos, pero que se va apagando justamente por las cadenas, las cárceles, etcétera, que hemos ido creando también en nuestros sistemas educativos. Entonces, qué lindo escucharte con tanta pasión, qué lindo tener además la oportunidad no solo de tenerte aquí en el podcast, sino en los proyectos que vienen con Angelita para la escuela, a los que les pedimos que estén súper pendientes porque va a haber cosas muy bellas en torno a todo esto que ella nos ha dado hoy, pildoritas. Entonces, para que nos mantengamos conectados para las ovejas negras que nos escuchan y que están resonando con esta oportunidad, justamente esta nueva realidad que se generó con la pandemia y que ahorita se va a reforzar mucho con la inteligencia artificial, con la explosión de inteligencia artificial. Entonces, pues qué bueno que desde ese lugar podamos también compartir el deseo de hacer cosas diferentes, el deseo de romper estas estructuras que nos han sometido tanto y que recuperemos, que sea este el momento para reivindicar también, ¿no? Esos ejercicios de resistencia que tú planteaste hace un rato que también se han venido generando a través del cuerpo, a través de la danza, a través de las artes en general, que han sido bastante resistentes ahí, muy valientes porque debo recordarles que cuando Angelita decide tomar el camino, no era un momento en el que la sociedad le diera muy buenos augurios a quienes estudiaban artes o a quienes estudiamos humanidades. Y entonces, pues qué lindo que sea la oportunidad para recuperar. No más que recuperar, creo que es como para darle el valor que que tienen estas decisiones y que estos puntos que han conectado
en nuestras vidas y para quienes nos escuchan y están en estos mismos lugares, pues que sea una voz en este momento también fuerte, importante en los debates, en lo que hablamos sobre tecnología y sobre inteligencia artificial. Pues qué lindo que su voz, desde ese poder creativo, desde esa capacidad de enamorar, desde esa capacidad expresiva, desde su autenticidad, puedan también plantear su voz, ¿no? Una voz también en este momento que tiene muchísimo que decirnos a todos, muchísimo que enseñarnos y que tenemos la oportunidad de vivir también con las bondades mismas que tiene la tecnología, como lo planteaste, al hecho de que podamos llevar Ujú. este mensaje a muchas personas, que el dispositivo, el medio, no sea un impedimento para vivir estas posibilidades con nuestro cuerpo. Qué bello que lo hayas planteado así, como un reto, como una oportunidad valiosa para todos. Entonces, Angelita, muchas gracias, sobre todo el amor que se siente cuando hablas de lo que haces, de lo que has logrado transformar. Yo sé que este es un espacio súper cortico para hablar de todo, pero ya vamos a tener la oportunidad y me gustaría dejarte ya esta última parte del micrófono para que puedas enviarle un mensaje a nuestras ovejas negras. Ay, tan bella, Janet, muchísimas gracias. Bueno, primero, eh, sentirnos muy orgullosos de ser ovejas negras. A veces como que dejamos que esa etiqueta, por decirlo de alguna manera, nos minimice un poco, pero siento que al contrario, es un lugar que nos debería engrandecer un montón. Así que el mensaje es apostar, apostar a seguir siendo ovejas negras. Dentro de esa negrura también encontrar los grises, ¿no? Los más oscuros, los más negros, los más blanquitos, bueno, como toda la diversidad en esa posibilidad de la disrupción, de la búsqueda, porque yo creo que somos en últimas buscadores. Así que la invitación es eso, a seguir buscando. Una vez uno encuentra como respuestas, cambian las preguntas. Entonces es algo de nunca acabar y eso creo que es lo maravilloso. Entonces, Qué bello, qué bello, muchas gracias, claro que sí. Entonces, con esto cerramos. A propósito de lo que dice Angelita, qué bello que puedan escuchar también los otros episodios en los que hemos definido el perfil de nosotros, de las ovejas. Y lo más hermoso de ser oveja negra es que somos capaces ya de dejar brillar, de hacer brillar nuestra autenticidad. Y en la autenticidad está un poder maravilloso porque es que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que habita esta tierra tiene la posibilidad, como lo decías ahorita, o sea, nacimos con ese don de crear, de disfrutar lo que creamos, de compartir lo que creamos con las personas que nos rodean. Qué bello sabernos poseedores de esos dones y reconocernos poseedores de esa capacidad de romper esquemas, de presentar nuevas formas de hacer las cosas, de sorprendernos y sorprender a los demás con lo que hacemos y con lo que las personas con las que tenemos la posibilidad de compartir esos dones también pueden crear y también pueden sorprender y ser nosotros motores de esos cambios. Entonces, pues para eso estamos en este podcast, en este espacio seguro en el que de verdad los invitamos a mantenerse conectados con personas hermosas como Angelita. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar en nuestra vida, gracias por creer en el proyecto y Smart desde el día cero y gracias por todo lo que viene porque traemos muchas
sorpresas muy lindas de la creación, de las creaciones que vamos a hacer con Angelita. Así que por favor manténganse conectados. Angelita, un abrazo enorme. Te quiero mucho. Yo también, Janet, te quiero mucho. Muchas gracias a ti.